Esta mañana, hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Zacarías. Hemos concluido la serie de diferentes visiones nocturnas que recibe este profeta y ahora nos encontramos en esta profecía que recibe Zacarías. Y esta profecía es como si fuera el cierre de todo lo que por la noche ha recibido Zacarías en las diferentes visiones. De hecho, si ustedes se percataron leyéndolo, hay mucha relación con las visiones que Zacarías estuvo recibiendo. Pero ahora esta profecía que ha recibido el profeta es mucho más clara. Es mucho más clara y está tratando de resumir en cierta manera todo el mensaje o sellarlo, más bien dicho, el mensaje que las diferentes visiones había mostrado a Zacarías. Nuestro texto es un texto en cierta manera breve. Y la manera en la que vamos a estudiarlo es en tres puntos. Zacarías recibe un mensaje. Después, este mensaje tiene un significado y este significado tiene un resultado para el pueblo de Dios. Esa es la manera en la que lo he dividido. El mensaje, el significado y el resultado para el pueblo de Dios. Y nuestro texto comienza de la siguiente forma. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esto nos deja ver cómo han terminado las visiones, cómo ya no es parte de las visiones, pero cómo al mismo tiempo hay una continuidad entre lo que venía sucediendo. Él había estado teniendo visiones por la noche y después de estas visiones el autor nos dice o registra que vino la palabra de Jehová diciéndole a Zacarías. Y es importante, hermanos, darnos cuenta de que ahora hay un mensaje mucho más claro que el Señor quiere dar. De hecho, si se dan cuenta, el capítulo concluye con esta forma, diciendo que, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Es como si estuviera concluyendo todo lo que Zacarías venía viendo y la argumentación entre el ángel y él y toda la enseñanza que había recibido, pero ahora con mucha claridad dice nuestro texto, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, como si hubiera cierto énfasis aquí particular para concluir toda esta serie de visiones con este mensaje muy, muy particular. Nuestro texto nos habla en el versículo 10, dice, toma de los del cautiverio a Eldaí, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Y si ustedes leen un poquito más adelante, después del punto y coma, y nos vamos hasta el versículo 11, dice lo que había que tomar de ellos. Dice que tomaran pues plata y oro y le da una cierta instrucción. Pero hermanos, estos hombres que son citados aquí, nuestro texto dice que ellos venían del cautiverio. Es decir, ellos venían de Babilonia. Y el Señor le está diciendo a Zacarías, están estos hombres, ve, toma de ellos estos bienes que ellos traen. Toma la, gracias hermano, toma la plata y el oro que estos hombres traen de Babilonia. Y hermanos, aquí parece ser que el autor está queriendo hacer que nuestras mentes recuerden un suceso en la historia de la redención. Hay unos cautivos que están saliendo de la tierra en donde los tienen cautivos. Y estos cautivos, providencialmente, dice el Señor, ellos traen oro y plata que me es útil para mis propósitos. ¿Qué otra ocasión vemos al pueblo de Dios saliendo de un cautiverio y siendo proveídos por el Señor de los bienes necesarios para poder llevar a cabo la labor que el Señor les iba a pedir? Éxodo, hermanos.
Es como si el Señor está queriendo que nosotros nos demos cuenta de cómo el autor de todas las cosas, detrás de lo que ha venido pasando siempre en la historia de la redención en su pueblo, lo está obrando según su decreto eterno, siendo manifestado por su providencia, en la cual Él utiliza medios. Y aquí parece ser que los medios es Eldaí, Tobías y Jedaías y los de Babilonia. Porque ¿de dónde se obtiene el oro y la plata que estos hombres tienen? Si no es de aquella población en donde ellos estaban cautivos. Así que es muy interesante ver cómo ciertamente las palabras de Éxodo 35, 36 y del salmista que dice que el Señor les proveía oro y riquezas para salir, ahora lo vemos aquí con estos hombres. Y el Señor le da una ordenanza a Zacarías. Vas a tomar de estos hombres lo que yo les he dado para ustedes y vas a hacer con ello coronas y harás coronas. Y esto nos debe de llevar a reflexionar inmediatamente un poco en las visiones que hemos estado estudiando. Por ejemplo, la que se encuentra en el capítulo 3, la cuarta visión, en donde Josué aparece en escena. Josué es limpiado y es preparado para el oficio sumo sacerdotal. Pero aquí el Señor le dice, estos hombres volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, aquel varón que aparecía en esa visión, Zacarías, y vas a tomar el oro y la plata que ellos tienen y vas a hacer coronas para Josué. Y nuestra mente inmediatamente debe de decir aquí, pero Josué es sumo sacerdote. ¿Por qué coronas para Josué? De hecho, nos dice, y tomarás pues la plata, el oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote. ¿Por qué tenían que coronar a un sumo sacerdote? ¿Cuál es la historia de la redención después de el exilio de Egipto? No vemos esto tan claramente, aunque sí vemos destellos, hermanos. Pero en el tiempo de los reyes, desde que se establecen los reyes, vemos con claridad un rey establecido, ungido para ese oficio y un sumo sacerdote fungiendo su labor de manera diferente. Pero aquí vemos que incluso nos habla acerca de coronas y la traducción es casi literal. Aunque hay una complejidad en la forma en la que el verbo y el sustantivo se utilizan, porque uno es singular y el otro es plural. Por eso el autor dice literal coronas en la Reina Valera y desafortunadamente para la congruencia de nuestro español dice y las pondrás, pero en el original dice y la pondrás, no las pondrás. Ahora, hay muchos comentarios al respecto, pero parece ser que lo que se está utilizando aquí es una expresión que tiene que ver con el idioma en cuanto a un plural de realeza. Es decir, que la corona que se está construyendo no es una corona cualquiera, es la corona de las coronas, es como una gran corona. Y parece ser que esa es la estructura que está utilizando el autor para decir que utilizarás la plata y el oro y le harás coronas y la pondrás sobre él. Es por eso que de manera más clara debería de ser traducido y harás corona y la pondrás en la cabeza del sumo sacerdote. Solo que nosotros no tenemos esa manera de jugar con el lenguaje para hacer resaltar que esta corona no era una simple corona, era una corona de las coronas.
es decir, una corona muy particular. Y esa corona tenía que ser puesta sobre Josué. Pero hermanos, aquí debemos de cuestionarnos, ¿qué está sucediendo? Porque Josué no debería de tener una corona de rey. Él ya ha sido vestido con vestiduras limpias y también a él ya se le ha puesto esta vestimenta, olvidé el nombre, esta vestimenta que utilizaban los sumos sacerdotes, que no era una corona como tal. Y ahora, después de las visiones, Zacarías le es llamado a tomar el oro y mostrar que Josué debe de tener corona, y una corona muy especial. Así que ahora aparenta que el pueblo está llamado a tener un rey y un sumo sacerdote al mismo tiempo. Pero hermanos, no pierdan de vista algo aquí. Hay una visión que nos habla de un hombre que en los textos que hablan de la historia nos dice que ya hay un gobernante. Ese gobernante no es Josué. ¿Quién es el gobernante sobre el pueblo de Israel que soberanamente Dios ha puesto y que incluso hay una visión que el Señor da para animarlo? Zorobabel. Zorobabel es el gobernante que increíblemente, de manera providencial, Darío envía, y que es de origen judío y que viene a gobernar sobre la tierra en el lugar en donde los exiliados es mandado. Y Zorobabel es llamado a esforzarse, a no tener temor, porque él va a gobernar no por fuerza ni por ejército, sino por su Santo Espíritu. Pero aquí en la profecía, el Señor está diciendo que no va a ser Zorobabel el que se va a coronar, sino que tienes que poner estas coronas sobre Josué, que es el sumo sacerdote. Hermanos, estoy haciendo esto con toda intensidad porque no quiero su pasividad esta mañana aquí. No quiero que se sienten y digan, bueno, pues sí, ya me dijo eso, entonces quiero que esforcemos nuestras mentes a saber qué es el Señor nos está diciendo en su palabra. Y esto debe de hacer que nuestras mentes digan, ¿por qué el Señor lo hizo así? ¿Por qué está invistiendo a Josué con una corona tan especial? ¿Por qué los dos oficios de rey y sumo sacerdote están siendo mostrados en Josué? ¿Por qué los está uniendo? Y el texto nos va a dar respuesta al respecto. ¿Por qué Zorobabel no está saliendo en escena? ¿Por qué no están yendo las coronas sobre Zorobabel? Y hermanos, aquí hay una pequeña enseñanza. Con toda intención les quise hacer ver cómo es como si hubiera un eco de lo que pasó cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Porque no debemos de perder de vista algo, hermanos. El desánimo del pueblo era enorme al saber que su ciudad había sido destruida, los muros habían sido derribados, el templo había sido destruido. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo vamos a avanzar el pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a seguir avanzando su reino? Y aquí nos deja ver algo, hermanos. El Señor sigue siendo el proveedor de su pueblo siempre. Y puede aún usar las riquezas de sus enemigos para bendecir a su pueblo. Pero continuemos con nuestra enseñanza de esta mañana. ¿Cuál es el significado? Dice Zacarías capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, Zacarías, ve a casa de Josué, están estos hombres, traen estos recursos, toma el oro, toma la plata, harás esta corona tan especial y la pondrás en la cabeza de Josué y le dirás, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Tenemos que detenernos aquí, hermanos, para poder entender con claridad qué está pasando.
toda esta descripción del mandato del Señor. Toma esto que yo les he dado, haz una corona especial, pónsela a Josué y dile, he aquí el varón, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Hermanos, ¿es Josué el renuevo? ¿Puede ser Josué el renuevo? Tenemos que meditar en esto que está pasando. El Señor le dijo a Zacarías, ve y dile a Josué, he aquí el renuevo. Y debemos de recordar que ya hubo una visión en donde les está enseñando que vendrá un descendiente de David, que es el renuevo. Para empezar, hermanos, la línea sumo sacerdotal, ¿de dónde debía de venir? De Aarón, de la familia de Leví, hermanos. ¿Y de dónde viene la familia de David? De Judá. Si el renuevo, según Isaías, viene de David, pero tenemos un sumo sacerdote, ¿puede ser el renuevo? Número uno, no puede ser él. Entonces nosotros debemos de entender que Josué está tipificando, está mostrando algo, está siendo un instrumento del Señor, mientras Josué el sumo sacerdote está ahí para hablarle a su pueblo, porque número uno, no cumple con las características de lo que los profetas han venido hablando del renuevo. Número dos, nuestro texto literalmente dice, he aquí el varón. Y está utilizando un artículo indeterminado, es decir, no está diciendo, he aquí, este es el varón. Él no está siendo claro en decir, Josué este es el varón. O en nuestro español tendríamos que decir, este es el varón, como si fuera determinado, como refiriéndonos a Josué como el que es. Él lo está usando de manera indeterminada para decir, he aquí, varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Otra clave para nuestra interpretación. ¿Cómo? Josué, ¿él construirá el templo? No, hermanos, él no lo construye. De hecho, es Zorobabel el que es enviado a construir el templo, no Josué. Entonces, en la palabra que el Señor le está dando a Zacarías, nosotros debemos de entender que a Josué lo está llamando el renuevo o el retoño, pero que Josué no es el renuevo o el retoño. Josué está sirviendo como una imagen de lo que el Señor está queriendo decir. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender este concepto del renuevo, del retoño en su contexto? Acompáñenme rápidamente al profeta Isaías. Zacarías no es un profeta aislado, hermanos. Zacarías no es un profeta que surge aislado de las escrituras o que surge aislado de la historia de la redención o del pueblo de Dios. Es un profeta que está cumpliendo un propósito particular en un determinado tiempo de la historia de la redención, pero que está haciendo la continuidad de la perfección de la palabra de Dios. Es decir, que aunque nunca se conocieron Isaías y Zacarías, la palabra que están hablando los profetas es la palabra del mismo Dios. Y nosotros debemos de entender sus palabras a la luz de lo que Él ha dado a sus profetas para entender qué es lo que significaba. Yo sé que eso sonó como trabalenguas, pero cuando los judíos en su tradición escuchaban palabras que tenían que ver con profecías pasadas, ellos no estaban tratando de buscar el hilo negro. Ellos no es como la iglesia carismática, hermanos, que está tratando de buscar una nueva revelación. Ellos trazaban el significado a lo que el Señor ha venido hablando y lo llevaban a través de los escritos y lo llevaban a la Torá para poder entender qué era lo que el Señor estaba hablando. Porque el Señor ha hablado a su pueblo de muchas formas. ¿Recuerdan aquel texto de Hebreos?
Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice Isaías capítulo 4. Esto es lo que está anunciando el profeta para Israel. Capítulo 4, verso 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Aquí está dando una promesa el profeta. El Señor les está hablando a su pueblo y les está diciendo que habrá un tiempo en el que un renuevo, un retoño se levantará para dar hermosura a su pueblo. Ahora, más adelante en el capítulo 11, hermanos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará, un retoño, un renuevo, un vástago o una ramita retoñará de sus raíces. Y fíjense, hermanos, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Yo sé, hermanos, que nosotros utilizamos estos términos Cristo y Mesías y están tan arraigados en nuestra forma de hablar que a veces perdemos el significado de ellos. Cristo es en griego lo que en hebreo es Mesías, que significa ungido. El ungido. Y dice en el versículo 2 que ese vástago, ese retoño que vendrá de sus raíces, él será ungido o reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Recuerdan las visiones, cómo hablaba de este retoño y cómo la plomada estaría en sus manos, cómo la justicia estaría en sus manos? Hermanos, nota a un lado. ¿Saben que por eso la palabra de Dios es tan preciosa? La diferencia de años que existió entre Isaías y Zacarías y la perfecta unidad de la palabra del Señor y sus promesas para su pueblo. Acompáñenme adelante a Jeremías, capítulo 23. Dice en el versículo 5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré de David renuevo o retoño justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hermanos, lo que está recibiendo, la palabra que Zacarías está recibiendo para hablarle al pueblo de Dios, tiene que ver con las promesas que se le dio al pueblo antes del cautiverio, durante el cautiverio, y que ahora después del cautiverio el Señor les está diciendo, se le pondrá de él vendrá un varón que su nombre es el renuevo y edificará el templo de Jehová. E incluso, hermanos, aquí nos habla de un templo futuro. El templo que fue construido en los tiempos de él no tardó mucho en que se terminara, hermanos. Y nos habla de un tiempo. De hecho, decía un autor, deberíamos de pensar mientras escuchamos esta profecía en las palabras de Ageo en el capítulo 2, cuando habla de un templo que tendrá una gloria muy particular que no tiene este templo. No deberíamos de perder de vista que aquí está recibiendo una profecía de un templo futuro
que al mismo tiempo Ageo habló que tendría una gloria única y particular. Y les dice que este retoño de la casa de David será embestido con esta corona especial. Es decir, hermanos, hay algo que les está queriendo mostrar aquí el Señor a su pueblo. Zacarías, toma al sumo sacerdote, haz esta corona especial, pónsela en su cabeza y recuérdales, vendrá uno que será rey y sacerdote, y él edificará mi templo, y él establecerá mi templo. Y hermanos, si nosotros recordamos un poco de las visiones donde el renuevo hablaba en el capítulo 3, este renuevo le dice el Señor a Zacarías, y en un día quitará el pecado de los hombres. Ahora este renuevo que vuelve a salir aquí con claridad, le dice el Señor, y este renuevo será profeta y será rey, y tendrá una corona especial, y él edificará mi templo. Pero hermanos, sabemos que no es Zorobabel, porque no identificó a Zorobabel como tal, y sabemos que no es Josué, porque Josué no cumple las descripciones necesarias para ser este rey o este renuevo. Así que sabemos que esto está apuntando a algo a futuro, hermanos. ¿Y en qué resultará esto según nuestro texto? Porque el Señor le da los detalles con claridad. Él edificará el templo de Jehová, y dice el versículo 11, edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz, y habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías, a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Este es el resumen de todo lo que les he venido diciendo, pueblo de Dios. Este renuevo que será coronado y que será al mismo tiempo sacerdote y que será al mismo tiempo rey, viene para construir un templo y viene para llevar la gloria. Hermanos, en la mañana, en la meditación, traté de hacer énfasis sobre algo que nuestro Señor Jesucristo únicamente vino a hacer y que ningún hombre podía hacer en perfección. Y esto es a establecer la adoración verdadera. Ahora voy a detenerme un poquito antes. En la historia de la humanidad hubo un hombre que sirvió como rey y como sacerdote. Porque este hombre fue creado y se le dijo, tendrás que sojuzgar toda la tierra, tendrás que enseñorearte de toda ella y tendrás que llenar la tierra. Y nos dice que este hombre estaba haciendo sus labores mientras que la presencia del Señor estaba en medio de él. Y mientras él hacía su labor, él tenía el propósito de juzgar, someter la creación de Dios como un rey. Pero este hombre también estaba en la presencia de Dios, haciendo lo que solamente el sumo sacerdote podía hacer. Y esto pasaba en un lugar muy particular. Esto pasaba en un huerto muy particular, en donde el hombre sin pecado podía llevar a cabo esto mientras el Señor estaba ahí. Adán, hermanos. Pero hubo un problema para Adán. El pecado entró y salió de la presencia del Señor. Y no pudo hacer más su ministerio sumo sacerdotal, a menos que un animalito fuera muerto o a menos que sangre fuera derramada. Eso fue al principio de la historia del hombre. Y se le promete, Adán, has pecado, pero vendrá una simiente de tu mujer
que destruirá a la simiente de la serpiente que te hizo caer. Y la historia avanza y avanza y avanza. Y este lugar, este santuario, este lugar santísimo donde la presencia y la gloria de Dios y su amor de complacencia para Adán y a Eva se había separado, se había eliminado, ya no existía más. Este templo, santuario, lugar de la morada de nuestro Dios, se había interrumpido por el pecado. Pero nuestro texto nos dice que será edificado un templo por un hombre que será rey y sacerdote, y en este templo podría volver a pasar lo que antes no pasaba, volvería a haber una adoración. Pero el pueblo que le habla es un pueblo que ha experimentado pecado, 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 caída, 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 caída. Y que aunque vieron la nube y aunque vieron su poder y abrió el mar, pecaron. Y aunque entraron en la tierra, pecaron. Y aunque le levantó jueces, pecaron. Y aunque tuvieron reyes, pecaron. Y aquí hay una promesa, le está diciendo, pero vendrá un varón, un retoño, y este retoño de la casa de David será embestido con una corona especial, y esta corona especial lo pondrá como rey, y él llevará la gloria. No como los otros hombres que cayeron y llevaron la vergüenza, no como los otros que tienen un poquito bien y mucho mal. Él llevará la gloria. Él será uno al cual lo verán y verán su gloria. Y será investido porque será sumo sacerdote y será puesto como rey. Y él establecerá esta adoración. Y él hará lo que no pudo hacer Adán. Él se sentará y dominará sobre su creación. Porque lo que no hizo Adán ni hizo ningún otro hombre, lo que no pudo hacer David, lo que no pudo hacer Ezequías y lo que no pudo hacer Josías, lo hará el retoño de la casa de David cuando el sumo sacerdote, como sumo sacerdote de su casa, entre en su casa para llevar el pecado una vez y para siempre, en un instante, en un solo día, y será coronado como rey. Hermanos, y éste se sentará en su trono y dominará. Yo no sé, hermanos, si percatan todo el lenguaje que está utilizando Zacarías para empacar todo lo que por profetas y por la ley les decía a un pueblo necesitado de algo. Este pueblo ha sido destruido, este pueblo ha sido vituperado, este pueblo ha anhelado el profeta que Moisés anunciaba porque Moisés pecó. Él dijo, se levantará uno después de mí, porque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Ellos anhelaban constantemente a este varón. Y el Señor le dice a Zacarías, este varón se levantará y él será sumo sacerdote y él se sentará en su trono y gobernará. Y volverán a ver lo que no pudieron volver a ver en Adán y lo que a veces veíamos en David, cuando David no solamente gobernaba, sino también esporádicamente ofrecía holocaustos. Y David siendo un tipo del rey y sacerdote, pero no pudo hacerlo en perfección, hermanos. Y sus salmos de David son como un lamento. Esos salmos que llamamos salmos mesiánicos son como un lamento que está diciendo cuándo vendrá nuestro ungido del Señor, el renuevo. ¿Cuándo vendrá ese profeta esperado? Y Jehová le dice a Zacarías, Él se levantará. Él se levantará. Y dile a este pueblo, porque yo estoy con ustedes. Y volverán a ver un Adán y a un David, pero no imperfecto.
Este sí construirá su templo y llevaría su gloria. Este sí establecería una adoración genuina. Este se sentará y dominará sobre toda su creación. No como Adán, que estaba a prueba y no lo logró. Él sería aprobado como todos nosotros, dice las Escrituras, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y los que están lejos vendrán y ayudarán. Hermanos, esto tiene que ver más que los exiliados. Esto tiene una promesa y un peso más grande que aquellos que están todavía en Babilonia. Sí, quizá inmediatamente tenía un cumplimiento para ellos. Pero él está diciendo, este sumo sacerdote, rey, será más grande, que vendrán de lejos y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Con esto, les dice el Señor, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. La voz que he hablado desde Moisés hasta mis profetas. Después de Zacarías vino Malaquías, hermano. Y hubo silencio. Y después vino este renuevo. Cristo es el retoño de David. Según las genealogías, que a veces nos parecen un poco tediosas, tienen un propósito Cristo Redentor. Mostrar que nuestro Señor en toda la historia soberanamente, lo que Él decretó en el tiempo pasado, lo cumplió en el tiempo preciso, guardando generación tras generación el retoño que Él había prometido. Jesús, el Hijo de David, al cual Pablo, hablándole a los romanos, les dice, Cristo es el Hijo de David. Y en Apocalipsis es llamado también como el renuevo o la simiente de David. Cristo es aquel que fue coronado como rey y que se sentó a la diestra de la majestad de su Padre. Cristo es, según muchísimos textos, como Efesios 2, que nos ha estado predicando nuestro hermano Víctor, y Primera de Pedro, aquel que está construyendo un templo escatológico, es decir, un templo futuro, un templo del que habló Isaías, Zacarías, y que estaba anunciando a futuro, y que según los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, ese templo se está construyendo ahora. Y ese templo escatológico o templo futuro está siendo construido y los que estaban lejos están viniendo hacia él. Hermanos, después de estar estudiando este texto, las predicaciones que Víctor está dando de Efesios tienen tanto poder para los creyentes. Porque Pablo está tomando todo este lenguaje para decirle a estos creyentes, quizás ustedes ignoran, los cientos de años que nosotros hemos venido escuchando esto y por eso su fe se tambalea. Pero este es el Mesías que se ha levantado y que ha quitado la separación y que los ha traído de lejos y que está construyendo un templo que es construido con piedras vivas y son ustedes. Cristo es ese retoño. Cristo está construyendo ese templo escatológico. Cristo en el mensaje, en el texto que leí en la mañana de capítulo 2, Él dijo literalmente, destruyan este templo y yo lo levantaré en el tercer día. ¿Y su molestia cuál fue? Tantos años se ha construido este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Y qué nos dice Juan, el apóstol? Él está hablando de su cuerpo, su templo,
Ahí nosotros entendemos por primera vez con toda claridad que cuando Dios hablaba de su templo, hablaba de su presencia morando en medio de nosotros, el cual era Cristo, quien tiene la gloria, hermanos. De hecho, poco más adelante, eso es lo que testifica Juan el Bautista. He visto su gloria, gloria como del unigénito. Hebreos 1:3, Hebreos en su totalidad está tratando de reafirmar este punto. Hay uno que tiene la gloria, judíos. ¿Se dan cuenta por qué el autor de Hebreos está siendo tan insistente en decirles, nuestro Señor, Yahvé de los ejércitos, prometió uno que tendría la gloria? Y el autor dice, no es ni los ángeles, no es ni el sacerdocio terrenal, no es ni el templo, no es esa morada terrenal. Hay uno que supera en todo su hermosura, que supera en todo su poder. Hay uno mayor que Moisés, hay uno que mayor que Abraham, y este es Jesús. Hermanos, a menos que nosotros entendamos lo que el pueblo de Dios del antiguo pacto esperaba, cuando nosotros pasamos al nuevo pacto, no va a tener el esplendor que para muchos de ellos tenía. No va a tener ese esplendor que decía este hombre llamado Simeón, mis ojos han visto a mi rey, puedo morir. Mis ojos han visto tu gloria. Pero Cristo no solamente quitó el pecado en un solo día, en un solo instante. Dice las Escrituras que Él resucita y que se sienta a la diestra de Dios. Y que ahora a la diestra de Dios, coronado con poder, está gobernando sobre todas las cosas, edificando un templo en esta tierra. Un templo construido no por manos humanas. Un templo no construido con tabiques, no un templo corruptible, un templo que es construido por su iglesia donde Él mora. Primero los Corintios, Efesios y muchos textos más identifican a su iglesia como su templo, su morada, el lugar donde a Él hoy, aquí le ha placido estar y mostrar su gloria, cuyo gobierno con su Padre ha traído paz a esta tierra, como lo dijo Pablo en Efesios. Él ha quitado la separación y Él ha traído paz entre dos pueblos. Y ha traído a los que estaban lejos y los ha hecho uno. Hermanos, sé que parece cliché, pero nuestro Señor Jesucristo es extremadamente glorioso. Hermanos, esto no se trata de capacidad para expresar cuán grande es su gloria. Es simplemente glorioso. Si tú y yo podemos dudar porque no lo vemos, solo basta con saber cómo esa gloria ha impactado en nuestras vidas para no ser lo que éramos antes. Solo basta con saber cómo Él ha sido fiel para guardarnos hasta aquel día en que seamos resucitados y levantados para adorarle. Nuestros corazones, hermanos, deben de ser animados ante las dificultades y tribulaciones y las pruebas, como decía en la mañana, en las que nuestra fe tenga que ser probada para ser purificada. Y recordar que Él ha cumplido todas y cada una de ellas. Esto no es una religión de hacer esto y hacer lo otro. No hacer esto y no hacer lo otro. Claro, tiene mandamientos. Mandamientos que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Pero la adoración verdadera a la que Dios nos llama va mucho más allá de eso.
Es por eso que personas que nunca han nacido de nuevo no pueden simplemente. Podrán esforzarse una y otra vez, pero tarde que temprano se darán cuenta que no pueden hacerlo. Es imposible hacer esto para el hombre. Solamente la gloria de nuestro Cristo, que alumbra nuestros corazones y que nos hace pasar de muerte a vida, hace que podamos mirar esta gloria y que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para vivir para aquel cuya gloria le pertenece en toda la creación. El pueblo del exilio, hermanos, veía muy lejano todo esto. El pueblo después del exilio veía estas promesas, pero fueron animadas con ellas. Ahora tú y yo las hemos visto con claridad. Tú y yo sabemos de aquel profeta, de aquel sumo sacerdote y de aquel rey de reyes que está sentado en su trono. Yo sé que a veces nuestra fe puede ser probada y debilitada, pero tú y yo debemos de ser animados constantemente a mirar a aquel que es glorioso, para que podamos seguir avanzando, hermanos. Cuando tú y yo perdemos de vista que el glorioso es nuestro Señor Jesús y quitamos nuestros ojos de Él, créeme, las tribulaciones te van a destruir, tu pecado te va a amargar. Créeme verdaderamente que tus fuerzas se van a acabar y que vas a clamar diciendo ya no quiero seguir viviendo. Lo único que te va a ayudar a prevalecer es mirar a aquel que prometió y que nunca falla. Hermanos, es tan importante y quiero animarnos, cada uno de nosotros, mientras estamos prontos a pasar a la cena del Señor, a no poner nuestros ojos en nada que no sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si la iglesia tiene una necesidad, es instarnos constantemente, no a la perfección, sino a mirar a Cristo y su gloria, para que ella pueda hacernos caminar en perfección, porque nunca vamos a lograrlo, hermanos. Y tendremos que mirar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tendremos que ir con nuestros hermanos y recordarles, mira a Cristo, Él es glorioso. Mira a tu Señor, su esplendor. Mira, cientos de generaciones lo esperaron y Él ha venido. Y tú y yo, por nuestra debilidad en nuestras conversaciones, tendremos constantemente que ayudarnos en nuestra dificultad como padres, en nuestra dificultad como trabajadores, en nuestra dificultad como esposas, en nuestra dificultad como hermanos, como siervos, como en todo lo que nos llame. Cuando el pecado sea latente, tendremos que ser recordados a mirar a Cristo. Eso no es un cliché, hermano. Nuestra vida depende enteramente de Él. Y a menos que tú y yo estemos dispuestos a despojarnos de los ídolos que constantemente están en nuestros corazones, constantemente vamos a errar. Tú y yo tenemos a uno que es glorioso, hermanos. Y tú y yo tenemos que ser animados porque nuestra debilidad es enorme a mirarlo. Esta forma en la que concluye Zacarías, o el Señor concluye sus visiones, tiene el propósito de que su pueblo no se olvide que Jehová está con ellos y que Jehová es fiel. Hermano, tú y yo necesitamos eso diario. Y lo necesitamos en la noche y lo necesitamos en la mañana. Y lo necesitamos en los caminos. Y a veces nuestro Señor tiene que venir a recordarnos que tú y yo lo necesitamos. Esto no es ajeno a ningún creyente. Cada creyente genuino ha tenido que clamar a Cristo. Así que por favor, mi hermano, no olvides que nuestro Señor Jesucristo está en su trono y gobierna. No olvides que Él es glorioso. Cuando te equivoques, cuando peques, cuando caigas, cuando vas bien, no olvides que Él merece la gloria. Nunca lo olvides, hermano, porque eso nos va a ayudar a perseverar hasta el fin.
Pero aquí hay algunos que ese glorioso retoño de David aún no es precioso. Aquí hay algunos que Jesucristo, como sumo sacerdote y como rey, no es cosa de gran admiración. Es verdad, recuerdan un poco de lo que Él ha hecho. Es verdad, entienden en su mente lo que Él ha obrado. Saben de lejos que Él perdona pecados, pero nunca han experimentado el perdón de sus pecados. Nunca han experimentado el deseo de adorarle como Señor y como Dios. Nunca han experimentado el deseo de vivir enteramente para Él, deseo que solamente Él puede poner. También esta mañana reconocemos que hay personas entre nosotros que incluso dicen ser cristianos y que su vida no testifica de esta verdad, que su vida sigue siendo deleitada en los placeres mundanos. Quiero decirte algo. Esta tarde puedes conocer a este Cristo como glorioso. Es tan glorioso que Él prometió que todo aquel que cree en Él y se arrepiente recibe perdón y vida eterna. Este rey y sumo sacerdote que está sentado en su trono es tan glorioso que te dice que si hoy tú vas a Él, Él no te echa fuera. Esto no tiene que ver con nosotros. No necesitas de nosotros como intercesores. No necesitas de otro hombre. No necesitas que alguien te ayude a orar. Necesitas mirar a Cristo como suficiente para ti. Necesita tu corazón mirar a aquel que murió y resucitó y saber que es suficiente para el perdón de tus pecados. Este glorioso Salvador no necesita ayuda de nadie. No necesita nadie que lo defienda. No necesita nadie que te atraiga a Él. Él te atrae. Y si esta mañana Él te llama a ti, no tardes. No tardes. Porque Él es pronto para salvar a todo aquel que viene a Él. Así que por favor, pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Confiésale tus pecados y descansa tu corazón en Él. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.